Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, gracias por acompañarnos aquí en los contrastes de el bienestar, la salud emocional. Claro, con una experta, con una especialista, con una coaching que además es una mujer con gran experiencia, con gran reconocimiento internacional. Y quiero agradecer especialmente que a pesar de que se encuentra ahorita en un momento de descanso, nos brinda estos minutos para Contrastando Ideas Noticias. La maestra Katia Castelo. ¿Cómo estás, Katy? Muy buenas tardes allá. Veo que estás con el fondo en un paisaje maravilloso, delicioso para recargar pilas positivas. Así es, Julio, un gusto saludarte. Saludos desde aquí, desde la playa de Cancún. Y afortunadamente no es un fondo de pantalla virtual, afortunadamente es el mar real. Así que suban volumen y escuchen el mar, que es tan relajante. Y justo hoy, Julio, que vamos a platicar de un tema tan relevante que es el enojo y cómo dejar ir los enojos, ¿no? Estos que de repente nos limitan tanto y fluir más como lo hace el mar justamente, ¿no? Como lo hace el agua. De eso vamos a platicar el día de hoy, Julio. ¿Cómo ves? Maravilloso. Pues sin lugar a dudas, con este fondo natural, con este escenario maravilloso, qué mejor momento para hablar de estos temas tan importantes, para dejar fluir las energías negativas y recargarnos de energías positivas y sobre todo visualizar y proyectar pensamientos, yo creo que mucho más positivos en este contexto tan polémico. Adelante, Katia, te escuchamos. Muchísimas gracias, Julio. Y sí, definitivamente, cada vez que nos enojamos, nos estamos limitando. Y hoy quiero regalarles algunas preguntas, porque seguramente les ha pasado que se enojan tanto, que cada vez que se acuerdan de aquello que los hizo enojar, se vuelven a enojar otra vez. Y es probable que nuestra mente lo esté creando todo y nos estemos alineando tanto a esa emoción que finalmente nos estemos limitando de disfrutar la vida. No significa que el enojo sea malo. Sí quiero aclarar esto. Las emociones no son ni buenas ni malas. Simplemente nos limitan de ser quienes somos o es una potencia en nuestra vida. Entonces, cada vez que nos enojemos, hay dos preguntas que hoy quiero compartirles que son, número uno, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Detrás de aquello que nos hace enojar tanto, siempre hay algo bueno que no estamos viendo en ese momento. Recuerden que las preguntas son para abrir la perspectiva, no para encontrar una respuesta inmediata. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede mejorar esto? Porque todo, Julio, absolutamente todo siempre puede mejorar. El tema es que nuestra mente no nos deja ver esa posibilidad. La mente nos limita tanto pensando en que esa es la única alternativa y que evidentemente tenemos todas las razones para enojarnos. Así que esas son las recomendaciones, Julio. Es en esta ocasión quizá un poco breve, pero pues quisiera también escucharte a ti. Siempre tienes muchas cosas que compartirnos en relación a estos temas, así que cuéntanos. ¿Tú te enojas mucho? ¿Qué tal eres con esas emociones? Sin lugar a dudas, pues la dinámica social, profesional, pues en estos días es compleja yo creo que para muchas personas. A veces el manejo de las emociones es importante controlarlas, es importante entenderlas, entender el contexto, entender las circunstancias, comprender un poco también las circunstancias de las personas que nos rodean y aprender a manejar nuestras emociones, aprender también a controlarnos y entender que el manejo correcto de nuestras emociones puede llevarnos a escenarios mucho más propositivos y mucho más fácil de manejar. Porque a veces cuando se pierde el control de estas emociones, cuando se pierde el control frente a la ira, frente a la venganza, frente a los sentimientos negativos, esto nos puede llevar a cometer pues acciones que después
ya no tienen reparación. Dice por ahí pues un refrán que hoy clavas y le pegas con el martillo a este clavo en una puerta, y a lo mejor mañana llegas y lo sacas, nada más que el orificio que provocó este clavo, el daño que le provocó a esa puerta de madera, ya no se va a reparar, la puerta ya no va a quedar igual. Y creo que así con esta modesta analogía, quiero compartir contigo y con nuestro auditorio un tema en el manejo de las emociones. Sin lugar a dudas, pues las profesiones, la dinámica, reitero, la dinámica social, pues es compleja. Sin embargo, hay que aprender a controlarnos, hay que aprender a manejarnos, a conducirnos y a comprender, reitero, a comprender el entorno y el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Pero, Katia, tú siempre con un tema tan coyuntural, tan importante, tan oportuno, que es este tema del manejo de la ira, el manejo del coraje y el recuerdo que seguir repitiendo, y no sé, corrígeme por favor, tú eres una experta, recordar y volver a vivir, porque yo digo, recordar es volver a vivir estos momentos, circunstancias o personas que nos han llevado a un escenario, pues, en donde, reitero, la ira, las emociones nos han desbordado, no es nada sano, no es nada productivo, no es nada correcto. ¿O tú qué nos dirías al respecto? Definitivamente, Julio, estamos distraídos porque evidentemente cada vez que tomamos decisiones bajo esta emoción de enojo, de ira, no estamos siendo nosotros. Es decir, esta distracción es tan fuerte que evidentemente nos está llevando a tomar elecciones que no nos contribuyen. Simplemente estamos distraídos. Y por eso, cuando nos arrepentimos de lo que hicimos, definitivamente estamos ya, ¿no?, siendo nosotros de nueva cuenta, pero pues el daño ya está hecho, como bien lo comentas con esta analogía. Así que la invitación es, uno cada vez que sintamos esta emoción, este enojo, simplemente, por ahí decía el anuncio, cuente hasta 10, ¿no? 10 segundos pueden ser la diferencia, Julio, entre tomar elecciones que no nos van a contribuir ni a nosotros ni a las demás personas y retomar nuestro centro. Respirar, la respiración es súper valiosa. El respirar nos mantiene presente, nos hace justamente que todas estas emociones que nos están controlando tanto fluyan, así como está fluyendo el mar en este momento, así como fluye todo el tiempo el agua. Eso mismo puede pasar con nosotros, reconocerlas, identificar que esas emociones no nos están llevando a crear una vida más grandiosa y preguntar, ¿cómo puede esto mejorar? Porque siempre, siempre puede mejorar una situación. Y entonces, cuando lo recordamos y nos volvemos a enojar, todavía seguimos llevando de manera mucho más postergada la emoción. Cuando ese suceso que nos hizo enojar ya pasó. Ahora sí que ya, ¿no? Bien decía José José, lo pasado, pasado. Así es, Así supéralo. Que es más bien vivir en el presente, vivir en el aquí, en el ahora. Eso nos va a dar muchísima más conciencia y muchísima más plenitud. Sin lugar a dudas, creo que esta recomendación, esta explicación que nos das, nos lleva a entender y a comprender mejor qué es lo que debemos hacer ante un escenario de provocación, ante un contexto de violencia, ante una circunstancia en donde, bueno, pues nos lleve a perder el control, nos lleve a perder la ecuanimidad, la cordura, y como bien refieres tú y nos recomiendas, la respiración, la tranquilidad, la serenidad, la madurez, pero creo que eso solo se puede alcanzar bajo el acompañamiento, bajo la constante supervisión, seguimiento y orientación de profesionales como tú, que eres una coach con una gran trayectoria y además con un gran prestigio. Yo creo que una coach como tú, que tiene gran experiencia en el manejo de las emociones, sobre todo que eres una experta en el manejo precisamente del coaching emocional, creo que hay gente que no controla sus emociones. Corrígeme, por favor, hay gente muy violenta, hay gente muy impulsiva, hay gente muy visceral que puede cometer abusos, que puede cometer excesos y que puede cometer conductas, pues que tal vez desafortunadamente ya no tengan reparación. No sé qué opinas tú, Katy. Así es, definitivamente, Julio, siempre hay salidas, siempre podemos mejorar, ya lo mencionaba con esta pregunta, y acudan a la persona que les brinda esta confianza. Justamente para qué, para volver a conectar con ustedes, para saber y tampoco sentirnos culpables por lo que hemos hecho hasta el momento. Saber que siempre podemos mejorar, que siempre podemos tomar elecciones más grandiosas y que entonces controlando nuestras emociones vamos a poder estar conscientes, vivirlas en conciencia y poder transformarlas para algo más grandioso. Entonces, esto puede ser un cambio radical, porque además, Julio, en otro tema, cada vez que alguien se enoja y está conviviendo con alguien que no está enojado, ¿qué puede pasar? También se va a enojar.
Y entonces pareciera que es como una cadenita. Y de repente Contamina. una emoción, claro, no solamente está controlando a una persona, sino a un grupo de personas bajo una emoción. Así que si alguien empieza a vivir en conciencia, a hacerse preguntas, a respirar, a contar hasta 10 y simplemente ver la situación desde afuera como observador, es probable que eso facilita al resto de las personas y nos demos cuenta que la mayoría de las ocasiones, Julio, por lo que nos enojamos no es relevante. Lo hacemos significativo, sin embargo, no es relevante, lo estamos eligiendo nosotros. Estamos eligiendo ser ofendidos, estamos eligiendo ser dañados, Ahí pero está está. siendo nuestra elección. Así que también es una invitación para percibir que estamos eligiendo todo el tiempo. Es correcto. La decisión está en nosotros. La decisión está en aceptar que esa gente con esa energía negativa, con pues yo diría, bajo control o baja capacidad de manejo de sus emociones, nos contamine, nos agreda, nos haga sentir mal o nos haga sentir, pues yo diría, en una condición de incomodidad. Simplemente nos resistimos, evitamos, blindamos nuestro entorno para no permitir que esta tercera persona que tal vez esté enojada, que tal vez viva bajo el rencor, que tal vez viva bajo emociones del pasado, pues llegue y nos contamine con su dolor, con su odio, con su ira o con sus rencores o frustraciones personales. Porque eso también es un tema que hoy la sociedad vive, sufre y padece, Katia. La verdad es que hoy la sociedad está muy contaminada, está después de pues un confinamiento de 2 años y medio, después de una crisis económica, sanitaria y después de la muerte de muchos familiares, amigos, colegas, creo que la gente vive un momento pues de salud mental, emocional, muy delicado. No sé qué opinas tú. Definitivamente, Julio, y bien lo mencionas, la mayoría de las emociones no son nuestras, son de los demás, pero al estar conviviendo con el resto de las personas estamos percibiendo todo y Total. llegamos a pensar que realmente es nuestra emoción. Cuando soltamos y reconocemos que más del 98% de lo que pensamos y sentimos no es nuestro, Claro. entonces realmente conectamos con lo que sí lo es y reconectamos con esta responsabilidad que Ahí está. tenemos para elegir todo en nuestra vida. Así que no es culpa de nadie más, ni siquiera nuestra, Así. simplemente es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad saber que podemos cambiar las elecciones y que la mayoría de las cosas que hoy pensamos y sentimos no nos pertenecen tampoco. Claro. Así que la decisión está en nosotros, la elección es nuestra, la responsabilidad de vivir felices, plenos y no vivir en el pasado es de nosotros. Esta es la conclusión, Katy. Así es, Julio, vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, no con aquel pasado que me afectó y que lo vuelvo a recordar y me vuelve a afectar No, todavía mucho más, no, liberarlo, soltarlo y tampoco estar angustiados por este futuro que aún no llega y que ya estamos de alguna forma imaginando y haciendo significativo y real. Soltemos el pasado, soltemos el futuro, vivamos el presente, disfrutemos más, vivamos más en conciencia, reconozcamos las emociones, soltemos a aquellas que no nos contribuyen y esa sería la conclusión, Julio. Y hacer más preguntas. Las preguntas hacen justamente que las conclusiones mentales vayan desapareciendo. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Son 3 claro. preguntas que podemos hacer ante estas situaciones. Estamos platicando con reitero, con una mujer reconocida, respetada, con una empresaria con amplia trayectoria, con una coaching emocional que tiene pues obviamente una gran capacidad y experiencia para tener este tipo de temas. Oye, compártenos tus redes sociales, algún número telefónico, veo que ya la gente nos está escribiendo para ver dónde te pueden consultar, ¿no las podrías compartir, Katia? Con mucho gusto pueden encontrarme como soy Katia Castelo en Instagram y Katia Castelo Coach en Facebook. Estaré feliz de recibir sus comentarios y estar en contacto. Nuestro equipo de producción ya está, a cosa que agradezco mucho, ya está apareciendo aquí en su pantalla, amable auditorio, las redes sociales de la pues maestra y empresaria Katia Castelo, que nos acompaña como cada semana, cosa que reconozco y agradezco personalmente, estos minutos que nos comparte para vivir en plenitud, para vivir más felices y para vivir con estos mensajes positivos que mucho contribuyen a mejorar nuestra condición de salud emocional. Gracias, maestra Katia Castelo. Felices vacaciones y que siga el descanso y recargando energías muy positivas para este regreso de actividades. Al contrario, Julio, gracias a ti. Los dejo con una pequeña vista del mar. Ahí les va. Muchas gracias. La maestra Marea roja. Katia Castelo. Aquí hay bandera roja, pero aquí nos despedimos. La Muchas maestra, gracias a todos. gracias. La maestra Katia Castelo aquí
en los contrastes de la salud, claro, y el bienestar emocional.